Hola, hola, bendiciones de parte de nuestro buen Dios. Estoy en este día para traerte un mensaje, esperando sea de bendición para tu vida, un mensaje que Dios nos ha dado para que pueda llegar como un refrigerio a nuestra vida, a nuestra alma. Y vamos a leer nuestra Biblia en San Lucas capítulo 10, versos 17 al verso 20, y dice la palabra del Señor así. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El título del mensaje de este día es Regocijo por mi salvación. ¿Sabes que es importante mantener los pies sobre la tierra y nuestros ojos puestos en el cielo? ¿Sí? Pero tenemos que mantenernos agradecidos con regocijo por la salvación que Dios nos dio a través de Jesús. Eso es parte de lo que Dios quiere que nosotros tengamos, que nosotros disfrutemos. Sabes, muchas personas han pasado por los caminos del Señor y desafortunadamente se han alejado de Él. Desafortunadamente, como dijo David, se pierde el gozo de la salvación, así lo dice el salmista en uno de los salmos: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. ¿Sabes? Muchas personas han perdido el gozo de la salvación y están sumergidos en agujeros de donde les está costando salir. Están sumergidos en vicios donde les está costando salir. Están atados a cosas que les está costando dejarla. Por eso es que el Señor nos pide de que nosotros nos regocijemos de que nuestros nombres están inscritos en los cielos. Sabes, cuando uno hace la obra del Señor, uno se regocija por muchas cosas. Por ejemplo, les digo y aprovecho a agradecerle a todos aquellos hermanos y hermanas, aquel ejército de Dios, del Dios viviente, del Dios vivo, del Dios todopoderoso, que cuando les hemos escrito para que nos ayuden, para que nos apoyen, para que se unan en oración por algún hermano, por algún familiar que ha estado padeciendo esta enfermedad COVID-19, nos han apoyado y hemos visto la gloria de Dios. Nos hemos regocijado de a cuántas personas el Señor ha sacado. Recientemente el Señor sacó a una persona del intensivo en un momento crítico. Solamente el Señor lo hizo. ¿Cuántos cuando ingresan al intensivo ya no salen? Pero Dios lo hizo para glorificarse. Y sabes, los que somos partícipes de hacer la obra del Señor, a los que el Señor nos permite involucrarnos en ayuno, en oración, en intercesión, para pedir por esas personas o las personas que están caminando mal, Dios nos da la victoria. ¿Y cómo no regocijarnos? ¿Cómo no me voy a regocijar yo de ver que el Señor levanta a un enfermo de una cama donde los médicos habían dicho que eso era difícil, que él saliera de ahí, que solo un milagro de Dios lo podía sacar? ¿Y cómo no nos vamos a regocijar si se vio ese milagro de Dios? ¿Cómo no creer en el Señor? ¿Cómo no regocijarnos de que los hermanos están saliendo, están atravesando el valle de la bendición, porque Dios les está sanando, les está levantando? ¿Sí? Entonces los discípulos tuvieron una misión de parte de Jesús, y dice San Lucas capítulo 9, San Lucas capítulo 10, dice verso 1 en adelante: Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y al lugar a donde él había de ir, que fuesen a preparar el terreno antes de que él llegara. Verso 2: Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, y he aquí os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. A nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea en esta casa.
Y si hubiere ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en cualquier ciudad donde entréis, y os reciban, comed lo que se os ponga delante. Verso 9. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. El reino de Dios se ha acercado. Porque Jesús ya estaba en la tierra, sanando enfermos, predicando la salvación, viniendo a hacer el sacrificio en la cruz del Calvario para que la humanidad fuese salva. Esa fue la misión de los 70. Esa fue la misión, el ir y sanar a los enfermos. Nosotros tenemos una misión aquí en la tierra. Se ha acrecentado tanto las distintas y diversas enfermedades y diversos problemas en nuestra sociedad, pero nosotros como iglesia somos llamados de ir a los lugares y decir que el reino de Dios está cerca. En este caso nosotros tenemos que decir, la venida de Jesús está pronta, la venida de Jesús está cerca, se aproxima. Hay personas que van a creer en Jesús, que nos van a recibir, otras personas nos van a despreciar y nos van a humillar, otras nos van a cerrar las puertas, otras nos van a bloquear de redes sociales, otras se van a hacer enemigos nuestros, no van a querer saber nada de lo que publicamos en redes sociales, no van a querer ni siquiera ver un sermón, un mensaje, un verso de la Biblia que nosotros publiquemos. Pero sabes, es porque la venida de Jesús, el regreso de Jesús por su iglesia está pronto. Entonces es importante que nosotros oremos, que nosotros le pidamos al Señor que envíe obreros a su mies. Porque es la mies del Señor, porque es la creación de Dios la que se está perdiendo. Son las mujeres que Dios creó, son los hombres que Dios creó, los que están sumergidos en el alcoholismo, son creación de Dios los que se están divorciando, son creación de Dios las que se están muriendo sin Jesús en su corazón porque decidieron seguir un camino que no les ha traído nada bueno. Pero sabes, tenemos un trabajo, una misión que hacer, y es de ponernos a la brecha por esas personas que están alejadas del Señor, por esas personas que todavía no han recibido a Jesús como su Salvador. Y cuando nosotros veamos las maravillas de Dios, nos vamos a regocijar. Cuando alguien se convierte a Cristo, nos regocijamos. Cuando alguien es sano, nos regocijamos. Cuando alguien nos da testimonio de dónde el Señor nos sacó, nos regocijamos. Pero sabes, hay algo más importante en todo esto, que es que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida, que mi nombre esté escrito en los cielos. Sí, sabes, muchas personas se han regocijado de ver tantas maravillas que el Señor ha hecho, pero en este momento están sufriendo. En este momento están tristes, en este momento no tienen gozo, en este momento no tienen paz. ¿Sabes por qué? Porque no se regocijaron de que sus nombres estaban inscritos en los cielos. Y no debemos de olvidar eso, porque sabes, en este mundo van a haber cosas que nos van a venir a robar la mirada de Jesús, cosas que van a venir a estorbar nuestro caminar con Jesús. Pero si nosotros nos regocijamos a cada instante de la salvación que Jesús nos vino a dar, no tan fácilmente el enemigo va a poder ganar terreno en nuestras vidas.
¿sí? Claro, nosotros nos regocijamos de lo que Dios da a las personas. Yo me regocijo de ver la obra que otros siervos están haciendo porque Dios se los ha encomendado, cómo están construyendo sus iglesias, cómo han ido mejorando, cómo su congregación, la congregación del Señor, el pueblo del Señor ha ido creciendo en esas iglesias. Me regocijo, ¿sí? Pero aquí la Biblia nos dice lo que Jesús le dijo a sus discípulos, a 70. Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos va a hacer daño. Esa es una promesa que Dios nos está dando, que si usted y yo oramos por los enfermos, van a sanar en el nombre de Jesús, que aunque nos den veneno, no van a poder destruirnos, ¿sí? Mira, esta pandemia ha venido a sacar a muchos hermanos, a muchos siervos de Dios de esa enfermedad, y no tenemos que tener temor. Si usted y yo tenemos un propósito en los planes de Dios, aunque bebamos cosa mortífera, no vamos a morir. Aunque nos quieran matar, no van a poder, porque el Señor tiene que cumplir su propósito en esta tierra a través de nosotros. Pero dice el verso 20: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es que eso es lo importante, de recordar lo que Jesús hizo por nosotros, de saber que si en el nombre de Jesús echamos fuera un demonio, no es porque nosotros seamos buenos, es porque Jesús nos da esa autoridad, es porque Jesús nos da ese poder, y no tenemos que creernos nosotros: yo en el nombre de Jesús, yo echo demonios, yo hablo lenguas, yo no, porque ahí nos estamos olvidando de quien nos llamó y quien nos dio la salvación es Jesús. ¿Sí? Entonces esto va para aquellas personas que tienen vanagloria, que se glorían aún de los dones que Dios les ha dado. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros siempre mantengamos los pies sobre la tierra y que seamos humildes. Como dijo Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Y es necesario que nosotros menguemos para que Cristo crezca en cada uno de nosotros, para que la obra sea hecha por medio de Él, por medio de su Espíritu Santo, ¿sí? Claro que nosotros nos debemos de regocijar, y nos vamos a regocijar por los hermanos que están siendo sanos, por las personas que están siendo sanas y están siendo salvas, ¿sí? Me regocijo de saber que ya las iglesias se están abriendo, ¿sí? Me regocijo de ver cuántos hermanos se dedicaron a hacer videos, a transmitir sus mensajes. Me regocijo de ver cuántas personas estuvieron atentas, ¿sí? Cuántas personas se reconciliaron con Jesús, cuántas personas se hicieron a los caminos de Jesús, le abrieron su corazón a Jesús. Nos regocijamos, pero no debemos de olvidarnos nosotros de que es gracias a Él que nosotros somos salvos. Debemos de regocijarnos, debemos de mantener siempre eso fresco en nuestra mente, que Jesús se dio en la cruz por ti y por mí, por usted y por mí. Él se dio. Y ahora nosotros debemos de vivir regocijados en eso. Pero cuando nosotros perdemos el gozo, el regocijo de que Él nos salvó, fácilmente ponemos la mirada en las cosas del mundo. Y muchas veces eso hace que nos constituyamos amigos del mundo y enemigos de Dios, así lo dice la Biblia, ¿sí? Cuando nosotros nos mantenemos con nuestra mente pensando en lo que Jesús hizo por nosotros, nosotros vamos a estar agradecidos. Me encanta este verso de Hebreos capítulo 12, verso 28, y dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumido. Con reverencia, con temor, con gratitud. Cuando nosotros nos regocijamos porque recordamos que nuestros nombres están inscritos en los cielos, hay gratitud. Va a haber temor y va a haber reverencia. Y voy a saber que es Dios el que está obrando, ¿sí?
Gracias a Dios que muchos hermanos se han unido a nosotros para orar, ¿sí? Mi madre 76 años y le da el COVID-19 y ahí está para la gloria y honra de Dios. Gracias a todos esos hermanos que se unieron a orar, a interceder por mi madre. Pero regocíjense conmigo de lo que sucedió, pero regocíjense más de que sus nombres están inscritos en los cielos. Tengamos gratitud, recordemos eso que Jesús hizo por nosotros. ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Qué merecíamos nosotros? ¿Sí? Merecíamos la muerte eterna, pero Jesús en su grande amor, en su infinito amor, nos salvó. Nos salvó no por obras, no por obras para que nadie se gloríe, pero muchos se glorían haciendo la obra del Señor y eso no es correcto. Debemos de regocijarnos, claro, con los hermanos, regocijémonos todos juntos en un mismo sentir, pero regocijémonos de que nuestros nombres están inscritos en los cielos. Pero así como los 70 tuvieron una comisión de ir a las ciudades, de ir a los lugares a predicar a Jesús, a sanar a los enfermos, nosotros también tenemos ese trabajo. Ese trabajo no se acabó para nosotros. Nosotros tenemos que ir a las personas, hablarles de Jesús, y si hay enfermos, orar por ellos en el nombre de Jesús, que se sanen, rogar al Señor que envíe obreros a su mies. Hay muchos lugares donde se necesita que se predique la palabra del Señor. Pero ¿qué está haciendo el pueblo de Dios en este tiempo? Si la mies es mucha y los obreros pocos, eso quiere decir que los obreros no están haciendo o no estamos haciendo la obra que Dios nos encomendó. Tenemos que estar sabidos de que Dios nos envía como corderos en medio de lobos. ¿Qué está diciendo? Que los lobos van a querer comer a los corderos y lo mismo van a querer hacer con nosotros, el enemigo. ¿Sí? El enemigo va a instrumentalizar a muchas personas, pero confiemos porque el Señor va con nosotros como poderoso gigante. Solo obedezcamos, solo cumplamos la gran comisión, lo que Él nos ha encomendado. ¿Cuántos hermanos en este tiempo padeciendo económicamente, padeciendo ansiedad, ¿sí? Ya no quieren saber nada de la vida, pero es porque han quitado su regocijo de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. El reino de los cielos no es eso. El reino de los cielos es lo que Jesús hizo por nosotros. Nos trasladó de un reino inconmovible, de un reino que no era de bendición. Así que recibimos nosotros un reino inconmovible, ahí está. Un reino inconmovible, o sea que en el reino que estábamos iba a ser movible, iba a ser destruido, iba a ser deshecho. Mas en el que ahora estamos, que es el reino de los cielos, que es estar en salvación, que es estar a cuentas en comunión con Jesús, es inconmovible. Nadie nos va a poder mover de ahí. Solo tú decides moverte. Porque si pones la mirada en las cosas del mundo, tenlo por seguro que vas a dejar las cosas del Señor por las cosas del mundo. Veamos qué dice San Lucas capítulo 10, versos 21 al 24, dice la palabra del Señor así. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Porque nosotros somos como niños. Porque nosotros nos hicimos como niños para poder recibir el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Sí? Por eso la Biblia dice: dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Es importante que nos hagamos como niños. Es importante que te hagas como niño, que no cuestiona nada, que solo es obediente. No cuestiones nada de lo que la gente te diga.
Sé como niño y ve a la fuente de salvación y de vida eterna que es Jesús. Como un niño, obediente, sumiso y humilde, no altanero. No con diques en la mente, ¿sí? Hazlo. El Señor quiere darte una nueva vida. El Señor quiere sacarte de ese lugar donde sé que no te sientes cómodo. Verso 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. A nosotros el Hijo nos reveló al Padre, y el Padre a nosotros nos reveló al Hijo. ¿Sí? Bendito sea Dios porque tenemos esa bendición de conocer al Padre por medio de Jesús. Y de conocer a Jesús por medio del Padre, por medio de su santa y bendita palabra. Que eso es súper importante para que nosotros vivamos en regocijo. Si Jesús se regocijó, ¿por qué no nos vamos a regocijar nosotros? ¿Sí? Regocijémonos en el Señor y dejemos que los momentos difíciles pasen por un lado, porque mejores cosas vienen para los que amamos al Señor. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. ¿Sí? Se lo dijo a los discípulos en el tiempo que Él estuvo en la tierra. Pero apropiémonos de ese verso para nosotros, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. ¿Sí? Nosotros estamos viendo cosas que en el Antiguo Testamento no se vieron. Estamos viendo cosas que cuando Jesús estuvo en la tierra los discípulos no la vieron. Nosotros somos hijos de Dios, somos siervos de Dios y estamos viendo cosas. Y tenemos que estar bienaventurados, tenemos que ser dichosos, tenemos que regocijarnos de eso. Claro que es una pandemia bien difícil, donde ya son 7 meses bien complicados, pero de esta vamos a salir. Esta la vamos a pasar en el nombre de Jesús y debemos de ser bienaventurados de lo que estamos viendo, porque en medio de todo esto estamos viendo la gloria de Dios. Muchos quisieron verlo y no lo pudieron ver. ¿Sí? Y lo que ellos vieron, los discípulos vieron cómo Jesús hacía grandes obras, grandes milagros. Y en el nombre de Jesús en este tiempo todavía se ejecutan grandes milagros en el nombre de Jesús. Verso 24 dice, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Muchos quisieron escuchar a Jesús, muchos quisieron ver a Jesús, pero no lo oyeron y tampoco lo vieron. Quizá nosotros hubiésemos querido estar en el tiempo de Jesús, pero no lo vimos y no lo oímos en ese tiempo. Pero en este tiempo lo podemos ver, ¿sí? En este tiempo lo podemos escuchar. Cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros escuchamos la voz de Dios, escuchamos la voz de Jesús. Este capítulo que estoy leyendo es Jesús el que está hablando. Es Jesús el que está hablando. Entonces, la voz de Jesús yo la estoy escuchando. Y yo estoy viendo reflejado a través de la Biblia a Jesús. Lo que Él dijo, lo que Él hizo, la recomendación que Él dio. ¿Sí? Él le dijo a los discípulos, no lleves bolsa, ni alforja, ni calzado, ni saludéis a nadie. ¿Sabes? Pero en este tiempo la gente está más preocupada de cómo tener una cuenta bancaria, de cómo irse de viaje, de cómo tener un negocio, de cómo hacer prosperar una empresa. O sea, la gente se ha sumergido más en lo económico y en lo material y han dejado por un lado la misión que el Señor Jesús nos encomendó. Y cuando Él dice que posen en aquella misma casa comiendo y viviendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en cualquier ciudad donde entréis, y os reciban, comed lo que os pongan delante. Dios nos está diciendo a través de Jesús en esos versos de que Él se va a encargar de nosotros, de que la provisión siempre la va a enviar Él. ¿Sí? Ahora, aquí quiero llevarte que no vale, que no es correcto andar buscando las riquezas y dejar por un lado al Señor.
No se vale dejar de servir al Señor por esclavizarte en un trabajo, por esclavizarte en un negocio. No, no se vale eso. Es importante estar con el Señor, servirle al Señor, y lo demás va a venir, porque así lo dice la Biblia. No dejes al Señor por lo pasajero, por lo que se va a quedar. ¿Cuántas personas han partido de este mundo? ¿Cuánto dinero han tenido? ¿Cuánta fortuna han tenido? ¿Y qué han podido hacer? No han podido hacer nada. Desnudo venimos y desnudo nos iremos. Nada podremos llevarnos de este mundo. Así es que vivamos regocijados por nuestra salvación, y con esa salvación y con ese regocijo que haya gratitud y que haya temor, y que sirvamos al Señor con reverencia para agradarle. ¿Sí? Que nos interese, que nos importe más el seguir al Señor. Y Él ha prometido que nunca nos va a dejar solos, que nunca nos va a desamparar. Aún el problema que estás pasando, que no te detenga, regocíjate. Dale alabanza al Señor en medio de la tormenta y vas a ver cómo el Señor responde. Bendiciones en Cristo Jesús. Y recuerda, no te apartes del Señor. Por el contrario, acércate más y regocíjate de que tu nombre está escrito en los cielos. Un saludo del pastor Héctor Monterroso. Bendiciones.